Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos, en esta hora. Que la paz del Señor esté con ustedes. En este momento, en esta ocasión, quiero traer un tema muy importante, muy aclaratorio, acerca de lo que muchas iglesias están pidiendo y muchos pastores están orando, que es por un avivamiento. Amén. Voy a orar primeramente por este tema para que presentarlo ante el Señor y que sea de edificación para el pueblo de Dios. Amén. Padre bueno, Padre santo, Dios de gloria y de misericordia, Señor, en esta hora nos presentamos delante de usted, Señor, para que sea usted hablando a su pueblo, hablándonos, exhortándonos, alentándonos, Señor, y esforzándonos para que podamos alcanzar, Señor, la estatura del varón perfecto, la estatura de Cristo, Señor, y alcancemos todo lo que usted quiere para nosotros, para que el cuerpo de Cristo sea edificado y dé gracia a los oyentes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, dirija mis palabras y mis pensamientos en esta hora, para que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea siempre dirigido, Señor, y con un propósito claro y establecido. En el nombre de Jesús. Amén. Que esta palabra caiga, Señor, en tierra fértil y dé su fruto a su tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, llena esta palabra de fuego y de bendición. Amén. Amén, hermanos. Claves para un avivamiento. Le puse así claves para un avivamiento porque he escuchado muchos hermanos hablando sobre que quieren un avivamiento, que oremos por un avivamiento, que hay iglesias, bueno, aquí en la región donde yo estoy, ¿verdad? Entre Panamá y Costa Rica, en esta región, en estos países. Se habla mucho de un avivamiento, de un deseo, de un despertar. Yo sé que en algunos países de repente hay un poquito más de movimiento, hay un poquito más de manifestación, de poder, un poco más de ayuno. Y el Señor está operando de una manera un poco más fluida, ¿verdad? Y en algunas iglesias también. Pero la condición general, digamos, de lo que hemos observado y hemos estado con los hermanos no es esa, sino que hay una apatía. Hay una apatía y hay un adormecimiento espiritual. Un adormecimiento espiritual un poco marcado, ¿verdad? Entonces miren, en Segunda de Crónicas, vamos a hacerlo como una enseñanza y lo vamos a aplicar a nuestro tiempo actual. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 5 dice: Y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. En el versículo 6 dice: porque nuestros padres se han rebelado. Entonces miren, primero escuchan los levitas, que son los que sirven, porque dice: oídme, levitas. ¿Quiénes son los que empiezan escuchando el llamado del Señor? Los servidores de Dios. Después dice: santificaos ahora. ¿Quiénes son los que se santifican de primero? Los ministros, los pastores, los servidores. Amén. Servidores del Señor. Luego dice: santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. El templo, la casa, los hermanos, nuestra vida. Podemos verlo en el contexto del texto, de la época, de lo que estaba pasando en Israel, pero apliquémoslo a nosotros, ¿verdad? Ellos estaban restaurando todo el servicio y todo lo que había pasado, porque estaba muy descuidado. Entonces, miren que el Señor llama primero a los ministros, llama a los levitas, llama a los pastores, llama a los hermanos. Después dice: santifíquense para que se presenten, santifiquen la casa del Señor, saquen la inmundicia del santuario, porque nuestros padres se han rebelado. Todo lo que tiene que ver con pecados que se arrastran, la iniquidad que se arrastra y que causa entonces un daño terrible en el pueblo y en los ministros. Todos esos pecados viejos que se vienen arrastrando, hermanos. Y en estos días estaba escuchando un pastor diciendo que él veía a los ministros aquí en el área de Panamá, de Chiriquí, como cerdos, como puercos.
grandes, gordos, acostados en el altar porque no se podían ni mover. Y yo le digo al hermano, le digo, mire, eso es una inmundicia muy grande, muy vieja, muy añeja, muy engordada, que tiene que ver con el adulterio y la fornicación espiritual y con pecados sexuales también que hay en los altares, no solamente algo espiritual, sino también pecados de esa índole, que también hay gente que está en pecado y que están en los altares. Entonces, miren, hermanos, aquí yo lo coloqué en 4 partes. La primera parte es liberación, ¿ve? Porque dice, santificaos ahora. Entonces empieza con los ministros. Yo siempre he dicho que un ministro, para que esté bien dispuesto para trabajar en la obra, tiene que ministrarse liberación. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a ministrar a otra persona? ¿Cómo se va a orar por otra persona si uno mismo, me voy a poner yo de ejemplo, si yo no me he ministrado, si yo no he hecho lo que tengo que hacer para una administración de liberación, que es la confesión de los pecados, la renuncia de los pecados, y que otro ministro me ayude en eso, en esa batalla, porque es una batalla, hermanos. Claro, una batalla sin legalidades, en ayuno, en oración, porque batallar con legalidades es imposible, ¿verdad? Entonces, uno escucha el llamado de Dios, y esto es para que ustedes, los pastores, los ministros, los hermanos, quieren un avivamiento para la iglesia. Los primeros que tienen que ministrarse liberación, los primeros que tienen que hacer renuncia de pecados, los primeros que tienen que entrar en eso, son los servidores de la iglesia. Usted dirá, no, yo soy pastor, mire, en la palabra de Dios dice, levitas, escuchen, santifíquense. Y ellos tenían un ritual de purificación de tantos días, de todo lo que tenían que hacer, un ritual. Entonces nosotros, ¿qué tenemos, hermanos? Tenemos un trabajo que hacer con nosotros mismos que tiene que ver con el ayuno, la oración, la renuncia de pecados, la humillación. Eso tenemos que hacerlo nosotros, para luego entonces nosotros ser unas vasijas limpias y unos vasos útiles en las manos del Señor, santificados y purificados como tiene que ser. Así tiene que ser, porque empieza primero por los servidores. Entonces miren, en el Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué? Porque hay un punto de partida, y yo lo he mencionado mucho en mis videos, que tiene que ver con la liberación, hermanos, que es un tema que casi no se habla en las iglesias. Y yo lo hallo muy difícil. La gente dice, queremos un avivamiento, pero el pastor no ayuna, el pastor no ora, el pastor no quiere que nadie le ministre liberación. Estudió, sacó los cursos teológicos, pero nunca pasó por liberación. Y en esa liberación tienen que caer muchas cosas. Hay pastores con los que yo he hablado que hablan mucho de eso, que quieren un avivamiento, y son pastores que no tienen visión. Y el Señor los usa en algunos dones un poquito, pero no tienen visión, tienen los ojos tapados completamente. Y ellos mismos me han dicho a mí, es que yo no veo nada en visión. Yo oro y tengo como un sentir que el Señor me pone, pero no veo nada en visión. Yo le digo, hermano, pero usted hay que ministrarlo. A usted hay que ministrarlo general y ver que el enemigo le ha puesto en los ojos, esos ojos como están, por pecados propios, por enviaciones. Hay que limpiar. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener ese don de visión activado, con ese discernimiento cuando usted ora por los hermanos. Usted, el Señor, le va a mostrar cómo usted tiene que seguir avanzando en la oración, porque el don de visión es muy importante. El don de visión es parte del de profecía. Es parte de la profecía, el sentir, el escuchar, el ver, es parte de la profecía, porque así mismo sigue uno orando en la intercesión, sigue uno diciéndole a los hermanos, mire, usted está pasando por esto así, así, pero uno lo está viendo. Entonces el hermano dice, sí, es verdad, como supo, bueno, porque lo vi. Ve, entonces, pero incluso hay pastores en las iglesias que dicen que ellos no tienen visión. Y ustedes saben que dice la Biblia que escaseaba la visión en el tiempo de Elí, porque ellos estaban apartados, entonces escaseaba la visión. Cuando no hay esa consagración, cuando no hay esa santidad, cuando no hay eso, entonces escasea la visión. Entonces, hermanos, la liberación, ¿verdad?
es cuando la persona ayuna, ora, se arrepiente de sus pecados, los confiesa, otro ministro lo ayuda, reprende todo eso. Si tiene profeta mejor, van viendo en visión cómo todo eso se va despegando. La persona lo va a sentir en su cuerpo. Algunos van a vomitar, algunos van a ir al baño, algunos van a sentir una debilidad en el cuerpo, algunos van a sentir un fuego. Y ahí se va a ir ministrando. Ustedes saben cómo es eso. Eso toma tiempo. Alguna va a ser más complicada. Tal vez algunos van a bostezar. Tal vez algunos va a eructar. Tal vez no va a vomitar nada. Pero es necesaria la liberación. ¿Cómo se hace una liberación? En ayuno, en oración, las oraciones de renuncia, con otros ministros. Ese es el punto de partida. ¿Y quiénes son los que tienen que entrar en esa liberación primero? Los ministros. Los pastores, los que cantan, los que abren la puerta, los que cocinan, todos los servidores de la iglesia, absolutamente todos tienen que entrar en esa liberación. ¿Ve? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y después se tiene que volver una constante diaria. Oraciones de renuncia, lo que se hizo consciente, inconscientemente, lo que se hizo de omisión. ¿Por qué? Porque el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado, dice, Él no lo rechaza. Pero ese corazón tiene que ser constante. ¿Ven? Bien, después el segundo punto, una limpieza espiritual y un rompimiento de iniquidades y maldiciones generacionales. Limpieza espiritual y rompimiento de iniquidades y maldiciones generacionales. Miren que en el versículo 6 dice, porque nuestros padres se han rebelado, y ellos acarreaban en ese tiempo problemas viejos, donde habían perdido toda la tradición y la buena costumbre de alabanza y de servicio en el templo que tenían. Entonces, cuando esos pecados se traspasan de una generación a otra generación, se vuelven fuertes. Se aumenta la cantidad de los demonios, se aumenta la fuerza de los demonios, y eso se vuelve, aquí se dice como iniquidad. Y también se conoce en liberación como maldiciones generacionales, espíritus heredados. ¿Como cuáles? Como lo que tenían los fariseos, que le decía a Jesús, ustedes son homicidas, porque ustedes, sus papás mataron a los profetas y mataron a los enviados, ahora me quieren matar a mí. Entonces, esos espíritus de iniquidad se van heredando, toda esa rebeldía, toda esa rebelión, todo ese asesinato, todo eso se va traspasando. Entonces, aquí no se dice maldición generacional, sino que se usa la palabra iniquidad, pero viene siendo más o menos lo mismo. ¿Ve? Entonces, eso se rompe en liberación. Toda maldición generacional, todo lo que ha hecho mal una denominación, un concilio, y lo ha traspasado a los siguientes ministros para que sigan operando mal, con ese mal corazón, con esa arrogancia, con algunos dogmas que no son, hermano, eso hay que romperlo. Porque si eso no se rompe, es una puerta de entrada que poco se menciona en liberación, la imposición de manos de ministros que no están en santidad y que tienen dogmas que son mandamientos de hombres y que han dañado la iglesia, le imponen las manos a otros ministros, los ungen y le traspasan esa misma arrogancia, esa misma religiosidad, y eso tiene que romperse. Aparte de lo que la persona ya traía de la familia, que tiene que ver que hacía la abuela, la mamá, la tía y todas esas cosas. Todo eso tiene que romperse, hermanos. Entonces hay un rompimiento de lo personal y de la iniquidad, de lo heredado de la familia y de lo heredado de las congregaciones, de las denominaciones y de la iglesia a la que la persona pertenece. Eso tiene que cortarse. Y por eso ustedes ven que hay algunas personas que se han vuelto independientes y pastores que se han vuelto independientes porque rechazan muchos dogmas y muchas cosas que no son correctas, que el Señor no aprueba y que son cuestiones de hombres, cuestiones dogmáticas, como los fariseos. Ellos tenían sus propias reglas, muchas reglas impuestas, tradiciones de hombres. Entonces el Señor les reclamaba a ellos, ustedes dañan esto porque ustedes tienen por la costumbre, por las reglas, por reglas de hombres impuestas. Entonces hay ciertas
ciertos detalles, ciertas ordenanzas que son de hombres que dañan la doctrina y que apagan ese mover del espíritu, y entonces quieren un avivamiento, pero eso hay que cortarlo también, hermanos. Eso hay que cortarlo. Entonces, por lo menos aquí hay una denominación que dice, estamos orando por un avivamiento. Yo digo, sí, estamos orando por un avivamiento, oremos. Y todo el mundo ora, pero entonces nadie quiere liberación, nadie quiere renunciar a los pecados, nadie quiere cortar las malas prácticas que han hecho durante años, pero quieren un avivamiento. Entonces, ahí tenemos una contradicción, porque la palabra trae primero, dice, santificarse ahora, santificar la casa, santificarse los levitas, los ministros, y santificar la casa. Hay que santificar la iglesia, hay que ungir la iglesia, hay que ungir la casa de los hermanos. Hay que hacer un montón de procedimientos, ¿ve? Porque dice, y sacad del santuario la inmundicia. Miren, les voy a decir algo que me pasó. Yo estaba orando en una iglesia por unos hermanos, y yo le pregunté al Señor, y le dije, Señor, ¿qué es lo que hay aquí? Que aquí la gente canta, pero yo siento una apatía, una frialdad, una cosa. Yo le pregunté al Señor así. Le dije, Señor, si usted quiere, muéstreme qué es lo que hay aquí, qué es lo que pasa. Yo siento algo tan feo que uno como que quiere entrar en la adoración, pero no entra. ¿Y saben qué vi, hermanos? Un cangrejo grande, como una concha de cangrejo, una cosa gruesísima, muy fea. Y un altar vacío lleno de hilos de oro. Y eso tiene que ver mucho con inmundicia, pecados sexuales, fornicación y adulterio, perversión y pecados de la gente que está en el altar y todo eso. Y yo lo vi en 2 visiones, el Señor me lo permitió ver, y yo dije, wow, esto está... Y entonces ahí lo conversamos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere una santificación que viene en lo personal, que viene en el templo, que viene en la casa, en todos los ámbitos. Para que ese avivamiento, primero tiene que haber una limpieza. ¿Ve? Y hablando de las iniquidades o maldiciones generacionales. Bien, después, punto número 3, vamos a hablar de renovación del pacto. En el versículo 10, se los voy a leer aquí. En el versículo 10 dice, estamos en 2 de Crónicas, capítulo 29, verso 10 dice, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Entonces miren que después se habla de una renovación del pacto, una renovación de los votos, una renovación del pacto que ellos hicieron después de todos estos procesos que ellos fueron haciendo para volver a instaurar el servicio. Entonces que hubo un avivamiento, un crecimiento, un volver a entrar en la profundidad del Señor con todo eso. Renovación del pacto del servicio al Señor. Punto número 3. ¿Ve? Renovación del pacto. Renovación del pacto y del compromiso con el Señor, no con los hombres. Con el Señor. ¿A qué? A vivir una vida de santidad. Porque el versículo 11 dice, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros. Porque el Señor los ha escogido, hermano, y los ha llamado, y realmente ustedes lo quieren, pero las cosas hay que hacerlas en orden. Entonces tenemos este ejemplo aquí en el Antiguo Testamento. Podemos citar varios versículos, ¿ve? Después de eso vemos el punto número 4 sería sacrificios al Señor. Entonces, ellos ofrecieron una renovación del pacto, el punto número 3, y después hicieron un sacrificio de sangre.
ustedes saben que nosotros ya no hacemos sacrificios de sangre, ¿verdad que sí? Ya no hacemos sacrificios de sangre. Pero ellos trajeron novillos, carneros, corderos, machos cabríos para la expiación, por el reino, el santuario, en el versículo 21. Mataron los novillos, esparcieron la sangre y bueno, hicieron todo el ritual. Ahí está el ritual en el versículo 20 hasta el versículo 24 de Segunda de Crónicas, capítulo 29. Entonces, un sacrificio de sangre, liberación, rompimiento de maldiciones e iniquidades que tienen que ver con la asociación o la denominación a la que usted pertenece, una renovación del pacto público y un sacrificio de sangre que se hizo, digamos, en el contexto de lo que estamos leyendo, pero ahora, para nosotros, ¿verdad? En lo actual, esos sacrificios, ¿cómo vienen? Le voy a decir cómo vienen. Esos sacrificios son ayuno, oración, consagración y santidad. ¿Cómo así? Bueno, vamos a leer unos textos. Dice en Hebreos 13:15, dice así. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza, ¿verdad? Porque no vamos a matar carneros, ni novillos, ni esparcir sangre, ni eso, ¿verdad? Estamos poniendo el ejemplo del Antiguo Testamento, pero ahora ¿qué? Sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Entonces ya vienen los sacrificios. Ya se hizo eso, ahora vienen los sacrificios. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, vamos a cantar y estamos aplaudiendo y orando y alabando, pero no han hecho la liberación, no han hecho la renuncia de los pecados generacionales, las iniquidades de la iglesia, no han renovado el pacto y están ofreciendo las alabanzas. Esa alabanza no está llegando a ninguna parte, hermanos. ¿Ve? Porque el Señor está exigiendo, no es optativo, está exigiendo una santificación de los levitas, de los templos y luego ya por el pueblo, ¿ve? Para que venga el avivamiento. Entonces miren, en el Salmo 116, versículo 17 dice, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. ¿Ven? Sacrificio de alabanza, con bocas limpias, con bocas santas, con una vida consagrada, con una boca llena de pureza, porque de toda palabra ociosa que salga de su boca o de mi boca el Señor nos demandará. Por eso tiene que ser de una boca limpia. ¿Ve? Hay gente que quieren estar alabando a Dios, pero no hace ningún paso y tras de eso tiene una boca inmunda. Entonces imagínense, esa alabanza no va para ningún lado, ¿verdad? El Señor no la recibe. El Señor no recibe sacrificios como en el Antiguo Testamento, animales que tenían defectos o una piernita quebrada o algún defecto no recibía eso. Entonces la alabanza de su boca tiene que ser de una boca santa para que el Señor la reciba. No va a recibir el Señor cualquier sacrificio de cualquier alabanza porque cantó y ya, pero su vida no está así. Entonces eso es como ofrecer el animalito con las paticas malas, o tuerto, o golpeado, o feo, o enfermo. Eso es lo mismo, no va a recibir el Señor ese sacrificio porque Él quiere algo que vaya bien, de calidad. ¿Ve? Es lo mismo. Miren el versículo 31 de 2 Crónicas 29, seguimos en el 29, versículo 31, dice, y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, ya estaban limpios de todo ahora, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Pero ve que dice, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Ahora sí, acérquense pues y presenten los sacrificios y alabanza, pero ya estaban consagrados, ya estaban purificados, ya estaban santificados. Ahora sí vayan adelante porque el Señor ahora sí eso le va a gustar. Ve, lo mismo en el caso de nosotros. Es lo mismo, hermanos, es lo mismo. ¿Ve? Vean ahora en Romanos 12:1 dice que presentemos vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Nuestros cuerpos,
ya no son los animalitos, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Presentemos nuestros cuerpos. ¿Ve? Eso incluye muchas cosas que usted tiene y yo tengo que santificarme y presentarme yo delante de Dios. ¿Para qué? Para que ese sacrificio, porque ya no son los animalitos, somos nosotros mismos. Después de todo eso nos presentamos todos los días delante del Señor. Me presento delante de ti, Señor, en ayuno, para que me fortalezca, para que ayúdame a santificarme, ayúdame a cantarte una alabanza, a leer la Biblia. Ahí viene el avivamiento, ahí viene se va llenando, hermano, va a venir una llenura, va a venir un fluir, va a venir una manifestación, todo, pero eso lleva un orden que al Señor le gusta. ¿Ve? Dice 1 Samuel, capítulo 15, 22, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer es mejor que los sacrificios. Le dijo Samuel a Saúl, porque hizo algo que no tenía que hacer. Tienes que obedecer. Entonces, ¿cómo lo aplicamos ahora en este tiempo? Hay gente que lleva sus ofrendas al altar, hay gente que va a cantar en la iglesia, pero sigue igual una vida desordenada, de pecado. Ahí no puede haber un avivamiento, hermanos, porque dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. Ayudan a un hermano que necesita algo, llevan una ofrenda misionera, llevan una cantidad de dinero para un proyecto, llevan ofrendas, peleado con los hermanos, en pecado las personas, haciendo cosas que no tiene que hacer, incorrectas. Y entonces no puede haber un avivamiento en esa manera. Dice, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Ustedes saben que hay gente que ayuna, hermanos. Hay gente que ayuna y se adelgaza. Hay gente que ayuna y se adelgaza y presenta esa grosura delante de Dios, que es la misma grosura del cuerpo, porque grosura significa grasa. Presentan sus propios cuerpos y ayunan, y hay gente que ayuna mal, en desobediencia, en pecado, sin haber pasado por liberación, sin haber renunciado a esas cosas, y hay gente que ayuna así. Entonces dice, el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Gente que ayuna y ayuna mal, porque no ha ido en el orden de los pasos, y aún así presentan ayuno, entonces, pero no están prestando atención a lo que el Señor le dice. ¿Y cómo es que está presentando la grosura de su propio cuerpo? Pero no está prestando atención que el Señor le dice liberación, renuncia, limpieza total del cuerpo, de influencias, de cosas que entraron por pecados propios, de cosas que son enviaciones, de iniquidades familiares, de lo que hicieron los padres, o sea, de lo que trae la asociación para atrás, que también hay que quitar, dogmas y cosas que hay que limpiar. ¿Para qué? Entonces el Señor reciba la adoración que Él merece y que reciba la adoración que Él quiere recibir, estando en esa condición propicia que Él quiere de usted y de mí, para que haya un avivamiento. ¿Ve? Porque estamos hablando aquí de un avivamiento. Amén. Bien, vamos llegando a la conclusión. Después de la santificación y la purificación y los holocaustos de agradable corazón, el cielo oye y tus obras cambian. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 27 dice, después los sacerdotes y levitas puestos en pie, bendijeron al pueblo. Ya todo estaba preparado. Bendijeron al pueblo. Dice, la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Como todo lo hicieron bien, como todo lo prepararon bien, como todo lo hicieron de íntegro corazón, ahora miren qué bonito. Dice que los sacerdotes y los levitas bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída. Quiere decir que esa oración llegó hasta allá y el Señor estaba escuchando. El Señor estaba escuchando cómo. Dice, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. El Señor estaba escuchando cómo, así. Contento, agradado. ¿Por qué? Porque lo hicieron como el Señor quiere. El Señor quiere todo lo mejor y lo más perfecto. Por eso dice la palabra, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus mentes, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas.
¿Por qué? Porque Él quiere sacrificio perfecto. Jesús vino perfecto, ofreció un sacrificio perfecto. Y nosotros somos sacrificio perfecto delante del Señor. ¿Para qué? Para que entonces el Señor escuche. De otra manera, el Señor está allá arriba en su templo, pero esa oración ni sube, porque dice que la voz fue oída, o sea que subió y llegó hasta el santuario, al cielo, dice, y la escuchó. Entonces, ni sube ni la escucha el Señor. Si no está hecha conforme a lo que Dios quiere que le presentemos. Entonces hay gente que ora por avivamiento, pero no pasa nada, porque no se está haciendo de la manera que el Señor quiere, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 31, dice: salieron por las ciudades de Judá, quebraron las estatuas, destruyeron las imágenes de acera, derribaron los lugares altos, los altares por todo Judá, Benjamín, también en Efraín, en Manasés, hasta acabarlo todo, dice. Entonces, ese es el avivamiento, hermano. El avivamiento produce un cambio. Porque después que el pueblo ya recibió y está lleno del poder de Dios, entonces ya no tiene miedo de destruir todas las estatuas, de destruir las imágenes, de derribar altares y todas las cosas que dañan al pueblo se van destruyendo. La misma gente, como ya está llena del poder de Dios, como ya está llena de fuego, empieza a destruir todas esas cosas y empieza a atacar al enemigo por el área donde está, en la región donde está, empieza a atacar. ¿Por qué? Porque están llenos del fuego. Pero una persona que no está llena de fuego no impacta a la comunidad, no impacta a su casa, no impacta su trabajo, no impacta a la iglesia local, no impacta por ningún lado. ¿Por qué no tiene ese deseo, no tiene esa llenura, no tiene ese fuego? No lo tiene. Y como no lo tiene, no puede llegar más allá. ¿Ve? Entonces vean cómo todo fue una preparación, se bendice al pueblo y luego viene un impacto. ¿A dónde? En toda la región, en toda el área geográfica donde usted está, donde yo estoy, viene ese impacto. Pero eso tiene un orden para que venga esa llenura, para que venga ese poder, para que venga ese fuego y para que entonces impacte a la comunidad y la gente reciba algo diferente. Y la gente reciba algo diferente. El Señor nos está llamando a un avivamiento. Pero el avivamiento no va a venir si nosotros no ponemos de nuestra parte y no hacemos lo que el Señor quiere de la manera que Él quiere. No va a venir ese avivamiento. Va a quedar como un pensamiento en su mente, pero no acciona. ¿Por qué? Porque como les dije en los 4 puntos, tiene que haber liberación, tiene que haber un rompimiento de iniquidades, maldiciones generacionales, tiene que haber una renovación del pacto y tiene que haber presentación de sacrificios en la manera que el Señor le gusta. Sacrificios de alabanza, de ayuno, de oración y todo, pero después de la consagración. Y ahí va a venir un avivamiento, que fue lo que le pasó a Israel. Pero ellos lo hicieron todo paso a paso y todos se regocijaron y la pasaron bien. Y se restableció el orden. Ese es un avivamiento. ¿Ve? Así que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Hermanos, siempre les digo lo mismo. Siempre les digo lo mismo y no quiero cansarlos con lo mismo, pero siempre les digo lo mismo. La liberación es muy importante. El ayuno, la oración, la liberación, todo en la santidad que el Señor quiere. El Señor no se conforma ni recibe las migajas que le das. No le gusta eso al Señor, no lo escucha, no sube, no pasa nada. Puedes orar por un avivamiento 40 años, pero si primero tú mismo no te alineas, pastor, servidor, tú que cantas en la iglesia, tú que abres la puerta, tú que cocinas, todo mundo tiene que entrar en una santificación profunda y en una limpieza profunda para que luego eso se extienda en la región. Y hasta muchos dogmas de la iglesia tienen que ser quitados. Si no, todo va a seguir igual en su iglesia. O el Señor va a abrir
iglesias nuevas, independientes y concilios nuevos independientes que sí quieran hacer la obra, ¿verdad? Porque no tienen el monopolio. Hay denominaciones que creen que tienen el monopolio y no lo tienen. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los ayude. Apliquen esto en el nombre del Señor Jesús y van a ver cómo todo empieza a cambiar y el poder de Dios va a caer y se va a manifestar grandemente para la gloria de su nombre, no para la gloria de nadie, no para la gloria de ninguna denominación, para la gloria de su nombre. Porque si tienen otra mala intención, tampoco no va a pasar nada. Amén. Cierren los ojos que voy a orar por ustedes en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor. Todos los que hayan visto este video, Señor, los pongo en sus manos, Señor. Para que sea usted despertando su corazón, Señor, y despertando ese fuego y ese anhelo, Señor. Ese avivamiento que empieza en cada servidor, en cada hermano, en cada persona, Señor, para que vaya en su casa, en su trabajo, para que haya un despertar y un fuego grande, Señor, en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que su Espíritu Santo fluya ahora fuertemente, Señor, y arranque todo paradigma, y arranque, Señor, toda venda de sus ojos, toda escama, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. De sus ojos, de su corazón, Señor, toda roca caiga, Señor, y toda capa de roca, Señor, y todo manto negro, Señor, y toda capa negra de su corazón, caigan en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, y sean desarraigados, abiertos sus oídos, abiertos sus ojos, Señor, para que puedan caminar en esa purificación que usted quiere, Señor, para traer un avivamiento en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de su santo nombre, Señor, porque usted merece la gloria, la honra, la alabanza y el poder para siempre. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga.